Seguramente muchos recordarán a don Luis Peral, que me acompaña aquí, economista, abogado, historiador, ex senador del Partido Popular, ex consejero en la Comunidad de Madrid de Educación y de Trabajo también, ¿verdad? O no Así sé es, si una cosa antes que la otra o la una, trabajo antes. trabajo antes y luego educación. Bueno, y además, pues uno de esos personajes defensores de la vida durante toda su vida, imagino, ¿verdad? Usted fue uno de los que llevó ese recurso hace 12 años y medio, casi 13 años, al Constitucional. ¿Imaginaba que esto acabase de esta forma? Yo formé parte del equipo que preparó el recurso y sinceramente yo tenía confianza de que una vez que el Tribunal Constitucional, en un auto al mes siguiente prácticamente de la ley del aborto, pues estableció que tendría carácter prioritaria la resolución del recurso, pues tenía confianza, ingenuo de mí, porque pasaron 12 años y todavía siguió pendiente. Y lo que en un momento, pues algunos miembros del Tribunal Constitucional consideraban, pues ahora no es oportuno porque están convocadas unas elecciones, hay en elaboración una ley, el proyecto de ley de Alberto Ruiz Gallardón, que por desgracia no llegó. Bueno, tenían un exceso de prudencia y ya se ve que la izquierda pues no tiene ninguna prudencia y Ni recato, ¿verdad? ni recato, ni recato. Vamos a los detalles menores, porque yo creo que en los detalles es donde está la perfección o la imperfección. En este caso, llega este hombre, don Cándido Conde Pumpido, a la presidencia del Tribunal Constitucional. Yo, que usted lo sepa, don Luis, le llamo el cancerbero. No es ningún intento fin, que va, Dios me libre de minusvalorarlo. Al contrario, creo que es un tipo muy trabajador y muy eficiente en lo suyo y que es muy desacomplejado o un poco echado para adelante, diría yo, ¿no? Porque, bueno, ahí se plantea que fija una fecha para este asunto, el primero que ha decidido torear como presidente del Constitucional, y hay una magistrada, que es la señora Espejel, que dice, hombre, vamos a ver, yo estaba en el Consejo del Poder Judicial cuando hicimos los informes previos a esta ley y considero que debo apartarme de su discusión, elaboración de sentencia y todo lo demás, ¿no? Don Cándido, el cancerbero, prepara un pleno donde machucan la decisión voluntaria de esta magistrada y dicen que pa'lante y siéntate ahí a discutir el recurso del Partido Popular sobre la ley de Zapatero. Al día siguiente, esto ha sido vertiginoso, ¿eh? Cuando les interesa algo va muy deprisa. Al día siguiente había un recurso que presentó, creo que usted, Federico Trillo, en fin, los promotores del recurso en su día, que decían, hombre, habría otros magistrados ahí en el Constitucional, la nueva Constitución o la nueva organización del templo constitucional, que deberían abstenerse también siguiendo el mismo rigor. Por ejemplo, el mismo Cándido Conde Pumpido, que tenía funciones que le obligaron a pronunciarse. También Juan Carlos Campo, que fue ministro luego, que ya era secretario de Estado de Justicia, nada menos, en tiempos de la ley. Y en último lugar, pues el caso de la magistrada Montalbán. Esto, bueno, no es obstáculo para que don Cándido lo haya molido en 10 minutos y ya está a punto de ser redactada la sentencia, que se la da a redactar a su mano derecha, con lo cual, en fin. Yo no firmé el recurso porque en aquella época era senador y lo firmaron 72 diputados del Congreso. Sí. Efectivamente, Conde Pumpido, usted le llama cancerbero, yo le llamo un bien mandado que hace lo que le mandan. Es muy lamentable que al frente de un tribunal constitucional, es muy lamentable que personas que llegan a lo más alto de la magistratura, del constitucional, tras una carrera judicial importante, pues no tengan la independencia de actuar en conciencia y se dejen mandar de esta forma. Y esto vale para don Cándido Conde Pumpido y, por desgracia, también para otras personas. Esto puede dar paso a una larga, supongo que larga, pues pelea en Europa, porque esto puede ser un motivo de nulidad. Pues efectivamente ha habido casos donde ha prosperado reclamaciones, recusaciones contra magistrados que se habían, en fin, involucrado de alguna forma en la ley que se pretende impugnar. Claro Y que sí. ese correr hacia Europa se va a producir o no lo sabe.
No lo sé, no tengo elementos ahora para juzgarlo, pero es muy lamentable. Ya digo que en un momento dado se decía, pues ahora hay elecciones, ahora hay una ley en preparación y bueno, es que no es solamente el tema del aborto, es que dentro de 15 días tenemos la eutanasia y dentro de otros 15 días tenemos la ley CELA. Y ya ha visto usted cómo se las gasta el señor Cancerbero. Sí, ¿Eh? sí. Pues va a ser exactamente un Se calco. mancha la toga en el polvo del camino lo que haga Eso, falta. la famosa frase de don Cándido, ¿verdad? Pasar a la historia como magistrado de larga trayectoria, con ocupar unos cargos muy rimbombantes, por una frase tan absurda como que hay que mojarse la toga, mancharse la toga con el polvo del camino. El polvo del camino. Oh. Uf, eso es casi casi de justicia proletaria, ¿eh? Pues es muy lamentable. A lo mejor un día no está tan contento consigo mismo, bueno, él y otras personas, ¿eh? Aquí. Ya. No, sí. Lo que pasa es que, claro, cuando uno llega a ser presidente del Constitucional, supongo que algo dentro del alma de todos nosotros nos empujaría a querer entrar en la historia, a hacer las cosas muy bien, en fin, producir justicia. Sí que es verdad que por lo menos ha llegado uno que ha resuelto, porque esto llevaba ahí casi 13 años durmiendo el sueño de los justos, que como dice el clásico, la justicia si llega tarde, ni justicia ni en nada. Ha sido muy lamentable porque desde el año 2010 el Tribunal Constitucional ha emitido más de 2.200 sentencias mientras esta permanecía aparcada. De temas mucho menores en casi todos los casos, ¿verdad? Porque el tema de la vida, pues para algunos nos sigue pareciendo el fundamental. Bueno, yo no he terminado de entender esa especie de declaración de Feijóo. Sí que entiendo lo que él dice, que bueno, pues en la España de hoy casi no tenía mucho sentido seguir hablando de la ley de Zapatero de hace tantos años atrás, ¿no? De los plazos, etcétera. Y dar por buena, como ha hecho Feijóo hoy, dar por constitucional la ley, asumiendo este fallo, o diciéndolo incluso de forma más taxativa, pues a mí me parece poco coherente entre el Partido Popular en su día que presentó el recurso, siendo que algunos socialistas le habían dicho recientemente al Partido Popular, retirad el recurso, porque ya sabéis lo que le va a pasar al recurso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, veo que Alberto Núñez Feijóo, como presidente del partido, está igual de vinculado que cualquiera de nosotros, de los militantes del partido, por lo que aprobamos en el último congreso donde se debatieron ponencias ideológicas de febrero de 2017. El punto 52 de la ponencia social dice claramente que el Partido Popular no considera que el aborto sea un derecho, sino un fracaso de la sociedad. Se puede defender que no considero que el aborto es un derecho, pero no me parece mal una ley de plazos, pues él debe dar la explicación. A mí no me parece razonable. Sí, a muchos nos parece un poco extraño, ¿no? ¿Con qué Partido Popular nos quedamos? ¿Con el que presenta el recurso, con el que ahora lo da por bueno sin batalla ninguna, por cierto? De todos modos, don Luis, yo tengo la sensación de que esto hace muchos años, lo recuerdo muy vivamente, lo entierra Mariano Rajoy, que un día marchándose a China y preguntado sin parar de caminar, 20 segundos duró la respuesta, le preguntan, oiga, usted el aborto, ¿cómo lo ve y tal? ¿Cuándo va a hacer una contraley a la ley de Zapatero, que era la vigente y la recurrida? Y dijo, no tengo consenso para hacerlo. Pues fue probablemente el momento más duro de los 40 años, o más de 40 que yo he estado en política, porque había verdadera ilusión en el partido con el anteproyecto de ley que preparó Alberto Ruiz Gallardón, que daba cumplimiento a nuestro compromiso electoral en las elecciones del 2011. Había expectación en Europa. De hecho, ese mismo año, todos los años se celebra en París la Marcha por la Vida, ese año quisieron dedicarla especialmente a España. Nos pusieron a varios parlamentarios a la cabeza de la manifestación, todos los colores rojo predominantemente recordaban a España, y sin darnos ninguna explicación, sin convocar a la Junta Directiva Nacional como hubiera sido, con un argumento verdaderamente poco razonable, pues se enterró el proyecto. Y que poco razonable porque probablemente la ley de Alberto Ruiz Gallardón tampoco hubiera levantado enormes polvaredas. No, era una ley muy preparada, muy elaborada, muy pensada y promovida por un ministro de primera como era Alberto Ruiz Gallardón.
Bueno, pues nos quedamos en el desasosiego de ver que después de 13 años, casi 13 años de viaje, como diría la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, para este viaje no hacen falta forjas. Ella dice forjas, nosotros decimos alforjas, que es la vía más... Pero A yo un quisiera consejero dar... de educación no le puedo yo... Si no cito a la autora del tema, va a pensar que es que no hice el bachillerato de los de antes. Pero yo quisiera dar un mensaje de esperanza. Es decir, el segundo país de Occidente que legalizó el aborto, Estados Unidos, con la sentencia del Supremo Roe versus Wade, en el año 1973, en las últimas décadas ha producido un cambio, primero en la opinión pública, en la sociedad civil y luego en la política, como suele ocurrir. De forma que antes incluso de la sentencia última del Tribunal Supremo declarando que el aborto no es un derecho constitucional, ya más de la mitad de los estados americanos habían aprobado normativas restrictivas del aborto, restrictivas totalmente o restrictivas parcialmente. Y lo que pasa en Estados Unidos acaba pasando en Europa, lo bueno y lo malo. Don Luis Peral, ha sido un placer tenerle en el programa. Gracias por sus explicaciones. Ánimo, y hay que seguir en la brecha a pesar de que el cancerbero esté ahí. ¿Para qué está el cancerbero en la puerta del infierno? Pues para morder al que quiera entrar sin permiso.